el tema de la transparencia en el trabajo que el señor presidente de la República está realizando. Nosotros queremos decir que aunque la Fiscalía Anticorrupción ha manifestado que aún no hay indicios como para iniciar una investigación respecto a estos temas o que evidencien delito, para este gobierno sí es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia de cara a las preocupaciones de los ciudadanos. Y en ese sentido, atendiendo también a la recomendación hecha por la Contraloría de la República, que manifiesta que al menos hay una situación adversa a la transparencia, pues tenemos el encargo de manifestar que este gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo ha decidido tomar algunas acciones para dar cuenta de sus actuaciones y evitar cualquier especulación respecto a cualquier acto irregular o ilegal que se pudiera haber realizado por parte de su persona. En ese sentido, algunos anuncios importantes que vamos a realizar. El primero es que, atendiendo a la recomendación de la Contraloría de la República, la Presidencia de la República ha decidido reactivar la Oficina de Integridad de la Presidencia, que no estaba activa desde julio. Ahora se vuelve a poner en funcionamiento porque es el mecanismo que nos va a asegurar mejorar los mecanismos de transparencia, nos va a asegurar también que haya más control sobre los funcionarios que trabajan en el gobierno, especialmente en el entorno de las oficinas de la Presidencia de la República, y va a permitir mejores controles con respecto a los actos que se realizan en estos despachos. En ese sentido, también el presidente nos ha encargado manifestar, él lo dirá en su oportunidad, pero a partir de estos sucesos ya se va a descartar cualquier tipo de atención y cualquier tipo de situación que haga prever que se está o que se parezca que se está haciendo acciones por fuera del Palacio de Gobierno. Las atenciones se realizan aquí en la oficina de Palacio y no va a haber ningún tipo de atención por fuera del mismo. Así que la Casa de Breña o cualquier otro local, digamos, no va a ser utilizado más para evitar cualquier tipo de especulación. Por otro lado, también es importante manifestar que el presidente de la República ha rechazado firmemente cualquier tipo de acto realizado por los funcionarios de su entorno y va a colaborar con las investigaciones para que se llegue a establecer responsabilidades. En ese sentido, también la Presidencia del Consejo de Ministros ha iniciado, ya está en marcha una investigación administrativa que es complementaria y que ayudará también a la investigación que se lleva a nivel penal contra el señor Bruno Pacheco, para que internamente también podamos establecer las responsabilidades administrativas que corresponda. Por otro lado, el señor presidente de la República, y también él lo manifestará, está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de las personas con las que se reunió de manera personal, digamos, no por ningún acto de gobierno, lo ha vuelto a reiterar, no ha habido ningún acto de Estado que se discuta en estas visitas y por transparencia se va a presentar la lista correspondiente para esclarecer estas circunstancias.
Finalmente, también queremos anunciar que el Ministerio de Transportes el día de hoy ha solicitado a la Contraloría General de la República acciones de control concurrente y control posterior sobre todas las obras a cargo de su sector y especialmente respecto a la licitación que se llevó a cabo en relación a una persona que habría visitado al presidente de la República. Creo que son algunas de las medidas que en este momento nosotros podemos anunciar. El presidente está con toda la disposición de esclarecer estos hechos. Él quiere disipar cualquier duda respecto a alguna actuación ilícita de su parte y, por supuesto, colaborar con todos los procesos que se han iniciado. Por eso es que nosotros queríamos comunicar esto y, por supuesto, como gobierno estamos dispuestos a mejorar los mecanismos de transparencia que correspondan para dar seguridad que somos un gobierno que quiere colaborar además con mejorar, digamos, el sistema que transparente las acciones que se realizan no solamente desde la presidencia, sino a todos los niveles, a nivel de todos los sectores del país, ¿no? Así que muchas gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Invitamos a Tiffany Tipiani de TV Perú. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Estamos en vivo para TV Perú. Mi pregunta es con respecto a la variante Omicron. Queríamos saber, ministro Ceballos, si se ha registrado hasta el momento o se ha reportado algún caso de aquí en Perú sobre la variante Omicron. Y nos podría especificar con respecto a este pasajero, si ya nos había mencionado de que era un ciudadano japonés, pero queríamos saber si también la vacuna que nos estamos poniendo también nos va a defender ante estas variantes. Sí, muy buenos días. Bueno, en este momento no se ha reportado un caso aquí en nuestro país de esta variante Omicron. De todas maneras, es preocupante que una persona que esté viajando desde Perú a Japón pues se le haya detectado esta variante. Lo que estamos tratando de certificar, y por eso ya tenemos el nombre, las direcciones donde ha estado este viajero, estamos tratando de comunicarnos con él en Japón para conocer de primera mano cuál ha sido su itinerario, si por ejemplo ha hecho alguna escala, presumimos que habría hecho una escala en Brasil, pero necesitamos certificar esto y por cuánto tiempo para ver los periodos de incubación, ¿no? Ahora, la variante Omicron es una variante que está en investigación en este momento, es una variante que se ha desarrollado particularmente en los países de África, donde justamente los porcentajes de vacunación son muy bajos, 20, 30% solo de porcentaje de vacunación para la población. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, señala la contagiosidad probable de esta variante. En este momento, repito, en nuestro país no hemos detectado esta variante, pero sí, y esto por lo menos los estudios iniciales de la Organización Mundial de la Salud así lo señalan, la vacuna que estamos recibiendo sería efectiva frente a esta variante. Lo que tenemos que precisar mejor a través de la información internacional es, si bien es efectiva, si bien es importante la vacunación frente a esta variante, ¿qué tanto esta variante afecta la potencia de la vacuna? Si hay algún tipo de fuga inmunológica, es decir, que disminuya la potencia de la vacuna, que haga que la vacuna no genere un alto nivel de defensas frente a esta variante. Eso es lo que todavía no está definido totalmente hasta este momento. Pero, por supuesto, yo insisto que frente a esta y a las demás variantes, la importancia de estar vacunados es muy importante. Todavía tenemos una brecha en el país que necesitamos cerrar, sobre todo para las personas mayores de 60 años, que ustedes saben que las unidades de cuidados intensivos son los que ocupan las 2/3 partes de las camas de cuidados intensivos. Por eso es importante, y también hay un porcentaje que sí está vacunado. Por eso es que, si bien es minoritario este porcentaje, es trascendente, es clave que se pongan la tercera dosis, sobre todo las personas mayores.
donde estamos avanzando, pero todavía no con la rapidez que quisiéramos. Las vacunas están disponibles, pero necesitamos la disposición de la ciudadanía. Igual es responsabilidad nuestra seguir profundizando la estrategia, acercarnos a la gente, ir casa por casa, y lo vamos a seguir haciendo y se va a intensificar más todavía en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación es el turno de Lourdes Paucar, de Canal N. Buenas tardes, ministros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mis preguntas van directamente a la ministra, a la jefa de gabinete, Mirta Vázquez. Quería preguntarle, bueno, sí ha señalado toda la disposición del presidente a colaborar con todas las investigaciones, pero yo quería saber si es que efectivamente se ha hablado respecto a estas contradicciones en las que habría incurrido el presidente con el ministro de Defensa, porque el presidente había señalado en su mensaje a la Nación que las reuniones que sostuvo en Zarratea eran de carácter personal, según el informe de Cuarto Poder, hay incluso proveedores del Estado que han asistido a estas, mientras que el ministro de Defensa había señalado que eran más bien de corte o de defensa nacional. O sea, ahí tenemos una contradicción, que además si es de defensa nacional sí serían temas públicos. Y el otro tema respecto a que son las contrataciones que han mencionado, es cómo van a quedar estas contrataciones. Por ejemplo, esta proveedora que asistió a la casa, la señora Karenin López, tendría relación con 2 empresas que postularon a esta licitación por 232 millones de soles. Van a seguir adelante con estas licitaciones, porque ya se habían adjudicado, pero se va a anular porque según algunos especialistas habría causal para anularlas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Este otro funcionario va a seguir en su puesto, Elmer García de Salud, quien además dio un nombre falso, dijo llamarse Carlos Ponce cuando fue abordado por la prensa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Miren, nosotros hemos tenido una reunión con el presidente de la República y él ha reafirmado que en esas visitas no se trató ningún asunto de Estado. Las circunstancias de la visita del ministro de Defensa las va a esclarecer él mismo, pero el presidente de la República manifiesta que ninguna de esas visitas ha sido por cuestiones de Estado o se ha tratado algún asunto que tenga que ver con situaciones gubernamentales. Por lo mismo, el tema de las personas que tienen que ver, que luego han resultado, digamos, ganadoras en licitaciones o que trabajan en alguna institución, se está pidiendo la investigación correspondiente. El presidente está dispuesto a colaborar con estas investigaciones. El Ministerio de Transportes, como repito, el día de hoy ha pedido a la Contraloría que inicien ellos mismos control concurrente y posterior justamente respecto a estos temas. Nuestra intención es que todo esto se llegue a esclarecer. Si se encuentra alguna causal que genere la nulidad, por supuesto que este gobierno va a asumir la responsabilidad de ello. Entonces, vamos a tener en cuenta que se hagan las investigaciones correspondientes para tomar las decisiones que sean las más adecuadas, ¿no? Muchas gracias, Premier. Seguimos con la pregunta de Mayra Calderón, de Perú 21. ¿Cómo está, ministra? La pregunta va básicamente para reforzar lo que dijo mi compañera, ¿no? Acaba de decir que se van a evaluar y el presidente está presto a las investigaciones del caso ante las reuniones clandestinas, pero sin embargo, usted y los ministros del gabinete salieron en el mensaje de la Nación a aplaudir y a avalar lo que dijo el propio presidente. Entonces, ¿cómo analizar este tema y decir, bueno, el presidente está presto, pero sin embargo se ven reuniones de madrugada, no solamente con ministros, sino también con congresistas y algunos negociantes, y no solamente lo dijo el ministro de Defensa, sino también los dijo los propios congresistas que se reunieron con el presidente? Sí, miren, nosotros, nuevamente reitero, nos hemos reunido con el presidente de la República, hemos escuchado sus explicaciones y nosotros realmente creemos que son asuntos que se pueden esclarecer. Le toca al presidente de la República y él está dispuesto a hacerlo, esclarecer estas visitas y en qué circunstancias se dieron y cómo se han producido estos hechos incluso. Y nosotros como gabinete creemos que después de estas explicaciones
investigaciones, lo que corresponde es que se hagan las investigaciones formales para que no quede duda de que esto ha constituido o ha configurado algún hecho ilícito. A continuación, pregunta de Mariano Calvera, de RPP. ¿Cómo está, Premier? Buen día, la está escuchando todo el país. Quizás ya el Congreso de la República a esas alturas tiene los 52 votos para que la moción de vacancia sea debatida en el Pleno del Congreso. ¿Cómo toma usted esto? ¿Comparte usted la opinión del ministro de Justicia que ha indicado que este es un juicio político, que busca un golpe de Estado como en el 2020? Se lo menciono porque el Congreso de la República ha sido claro al mencionar que si esto llega al Pleno, quizás no alcancen los votos para destituir al presidente, pero lo que quieren es que él vaya a dar explicaciones. Se lo consulta a usted porque usted ha estado en los dos flancos. Ha sido presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros. ¿No cree usted que sería saludable que el presidente acuda al Parlamento a responder las consultas de la representación nacional? ¿Debería ir él personalmente o enviar un abogado? Lo escuchamos. Muchas gracias por la pregunta y por recordar que yo he estado en los dos ámbitos y en los dos ámbitos he sostenido lo mismo. La vacancia es un procedimiento extremo que en realidad no constituye un acto de control político. La vacancia lo que permite es destituir a un presidente por una causal específica. En este caso, nosotros consideramos que el documento en el que se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes y que no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República. Está claro que si hay en este momento algún tipo de dudas, si hay algún tipo de indicio de que ha habido alguna situación irregular, el mecanismo para poder hacer este tipo de investigaciones es la denuncia correspondiente, las investigaciones correspondientes, que corresponde al Congreso de la República si quiere pedir explicaciones para algún asunto gubernamental. Corresponde llamar a los ministros, en este caso a mi persona como primera ministra para responder sobre estos temas. Nosotros estamos prestos, pero vuelvo a repetir, la vacancia es un mecanismo extremo y que en estas circunstancias implicaría que si no se tienen los argumentos suficientes podría incluso interpretarse como una situación de desestabilización para el país, para el Estado. Y hoy mismo lo que necesitamos en el Estado son condiciones de gobernabilidad para atender las urgencias que tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Iván Escudero, de Exitosa. Primera ministra, muy buenas tardes. Ministros, estamos en vivo para la plataforma de Exitosa Perú. Ministra, bueno, hemos escuchado atentamente lo que usted ha expresado respecto a que en la Casa de Breña, ha dicho usted, no se va a utilizar más. Ha dicho además también que no han habido temas de Estado. Sin embargo, sabemos ya, porque lo dijo en Exitosa el ministro Carrasco Millones, que se hablaron temas implicados a la seguridad nacional. ¿Cómo queda en todo caso esta versión? Y le consulto a usted, ministra, si usted confía plenamente en el presidente de la República, si va a poner las manos al fuego por él y en todo caso si considera que debe responder ante el Congreso de la República. Y si me permite el ministro de Salud, por favor, doctor Ceballos, respecto a estas medidas que se van a adoptar para fin de año, Navidad y Año Nuevo, ¿cuáles van a ser justamente estas restricciones? ¿Cuarentena estos 2 días? ¿Estos horarios cuáles van a ser? Si puede ser más claro, porque la población entendemos que ha tenido expectativa con su anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que me realiza, vuelvo a afirmar lo siguiente. El presidente se reafirma en que no ha habido ningún asunto, no se ha tratado ningún asunto de Estado en la Casa de Breña. Las circunstancias en las que el ministro de Defensa concurrió las va a aclarar él mismo. Por otro lado, yo creo que es importante siempre tener en cuenta que hay que seguramente atender las preocupaciones de la población, las situaciones que generan dudas, y nosotros como ministros lo que vamos a hacer es apoyar esas investigaciones. Nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca. No se trata de simplemente tener un acto de fe, sino que
colaboremos con las investigaciones para que los ciudadanos y todos nosotros nos sintamos tranquilos y disipemos cualquier duda respecto a hechos irregulares y peor aún ilícitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia. Para contestarle al señor periodista. La primera cosa es que las disposiciones, y esto es bueno que lo sepa la ciudadanía, en relación con algunas restricciones están supeditadas obviamente a la evolución de la pandemia. Entonces, las disposiciones que se han dictado hasta ahora es en función de cómo viene desarrollándose la pandemia. Tenemos varias provincias que están en nivel alto porque tienen mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de personas hospitalizadas. Por tanto, a estas regiones, mientras se mantenga este nivel alto, hay niveles de restricción, por ejemplo, para circular en la noche, ¿no? En lugar de las 2 de la mañana, pues en estas regiones es las 11 de la noche o las 9 de la noche, de acuerdo a cómo va evolucionando la cantidad de contagios en estas provincias. Si baja, pues también disminuirán las restricciones, ¿no? Para Año Nuevo y para Navidad lo que se plantea es, si bien hasta el momento permitir, por supuesto, que las familias puedan, con el uso de la mascarilla respectiva, reunirse, pero tratando de evitar que sea un número mayor de personas de las que habitualmente se congregan en Navidad. Hay que evitar esto, pero esto va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿no? Hasta ahora se está evaluando, por ejemplo, la posibilidad de una circulación hasta la 1 de la mañana o de la madrugada, ¿no? De tal manera de no abrir tanto la posibilidad de circulación en las noches y tener, sobre todo para Navidad y Año Nuevo, y tener un nivel de control en estos días. Pero repito, esto va a estar supeditado a cómo marche la pandemia. Ya sabemos que hay medidas generales como el que no poderse reunir en grupos grandes, porque esto nos genera mayor posibilidad de contagio. Las fiestas, las reuniones masivas también están prohibidas, no es de ahora, ya esto es parte de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Así que esto está en constante evolución. Las normas dispuestas con las dos vacunas se mantienen, no se va a poder concurrir a establecimientos públicos cerrados si no se tienen las 2 dosis, no se van a poder realizar transportes terrestres, interprovinciales o aéreos si no se tienen las 2 dosis, eso también está establecido. Y la circulación se va a ampliar o disminuir, depende de los niveles de riesgo de cada una de las provincias. Muchas gracias. La conferencia de prensa brindada por la presidencia del Consejo de Ministros. Nos despedimos de la edición Mediodía de TV Perú Noticias y seguimos con nuestra programación habitual.